A ver, veamos si suena así. ¿Ya? Ok. A ver. ¿Sí? Una, dos, tres. Listo. Ok. Parece que sí está funcionando. A ver. Buenas, buenas. Hola, chicos. Buenas noches, buenas noches. Gracias por compartir. Qué agradables sujetos. Listo. Buenas, buenas, buenas. Ya. Ok, bueno, disculpen como siempre la demora, chicos. Créanme, créanme. Que trato de iniciar pronto, pero es un poquito difícil. ¿Ya? Bueno, me sabrán disculpar un poco la espera que tengan que hacer para iniciar las reuniones, ¿no? A ver, vamos a que se conecten un poquito más. Para física y geo. Profe, no subió la clase de ayer a su canal. Sí está subida. No, que no sé qué le pasaba, no funcionaba bien. No estaba, no sé por qué no salía algo de procesando. Después ya le corregí. Sí estaba subida. Sí. Es que lo que pasa es que mi pobre máquina ya está pidiéndome perdón. Si no transmitiera al mismo tiempo, tanto en TikTok como en YouTube. Pero ya está la pobrecita. Ahorita se estoy cargando el video. Recién terminamos la clase de repaso con los chicos del grupo que están inscritos, ¿no? Entonces, por eso también salió un poco tarde y todavía se está procesando el video. Y todavía se está procesando el video y por eso se pone un poquito más lenta la máquina. Pero bueno, vamos aprovechando el tiempo porque estamos también un poquito tarde. Y bueno, ayúdenme compartiendo el live llegamos a las 25 personas y empezamos, ¿sí? Que parece que no va a demorar mucho. Sí, asimismo, ayúdenme con sus likes. Y bueno, interactuando con el live, ¿no? Mientras más comentarios es como que nos haces llegar a más personas. Profe, ¿cómo se llama su canal? Supongo que se refiere al de YouTube. El mismo nombre, profedan.13, igual que aquí en TikTok. Buenas, profe. Hola, Sebastián. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas con todos. Ya se pasaron de los 25. Entonces podemos empezar. ¿Listo? Me preguntaban en el grupo de WhatsApp si iba a haber repasos para geo y física. Sí, o sea, sí va a haber, solo que como ven, por más, los compromisos. Entonces, eh, me toca empezar un poquito más tarde, ¿no? Pero sí, o sea, ya saben que aquí tratamos de ayudarles a todos. ¿Eh? Entonces, listo. Entonces, ahí parece que ya están la mayoría conectados. Ya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A ver, me preguntaban sobre el suple anterior de Mati. Sí estaba el suple anterior subido en el grupo de WhatsApp. Para quienes me preguntaban por el suple de mate, ya subieron el suple de física, subieron el suple de mate. Quienes tal vez todavía no lo tenían. Ya. A ver, espérenme un ratito, le estaba enviando a algunos estudiantes.
Espérenme un ratito para conectarme desde el otro canal. A ver, a ver, a ver. Denme un segundito. Disculparán los contratiempos. Supongo que la mayoría ya está listo. Y ya han estado repasando. A mí solo de adorno me van a tener. Ya saben ustedes los ejercicios. Entonces yo aquí voy de gana nomás. A ver, pero bueno. A ver. Estamos 40, ¿no? Buen grupo. A ver, a ver, a ver. Listo para darle duro el examen de mañana. Profe, ¿podría subir ese video? Siempre trato de subirlos, pero no sé por qué ayer no se cargó bien. Entonces, a ver. Listo, estamos 40. Creo que estamos un buen grupo. Podemos ya dar inicio a la clase de hoy. A los chicos del curso de acompañamiento, no se olviden, mañana a las 7 tenemos el último repaso. ¿Ya? Ok. A ver entonces. Veamos, guaguas. Profe, ¿le puedo mandar unos ejercicios que nos mandaron a realizar para el examen? Claro, puedo subirlos. Aquí lo que pasa es que no puedo compartirles desde la pantalla, pero igual los voy escribiendo acá. Lo bueno de mate es que no son. Solo lo de modelación sería, o modelamiento sería lo que tiene más textos. Y la mayoría son funciones. Ahora, estaba viendo que todavía tengo estudiantes que no reconocen aún la forma de escribir de una función. Tendrán cuidado con esa parte, que son cosas bastante básicas que usted debe dominar. Ahora, el primer tema, el que más me interesa, las preguntas que posiblemente lleven más puntaje sería la de identidades trigonométricas y la de construir funciones con inversibilidad, con esto de funciones invertibles. Esos posiblemente sean los dos temas que más puntaje les lleven a ustedes. Steven, empezó usted. Bienvenido, gracias. Ok, entonces, a ver. Primero, esas dos es las que más me voy enfocando ahorita. Primero, el principal, creo que sería el que llevaría más puntaje, que sería su regla en cuanto a lo que es construir una función. ¿Sí? ¿En cuál? En este tipo de ejercicios. Por aquí alguien me envió. Entonces voy a hacer este ejercicio principalmente. Me habían enviado una función, revisar si era invertible. Y luego, Brandon, creo que me había escrito, ¿no? Nos mandaron unos ejercicios de la poli para el examen y pasa que algunos no entiendo bien. Me puede ayudar, me dice. Me los envía para poderlos agregar aquí al live. Y me está enviando por dos canales diferentes. Ok, verán, este por ejemplo es una función, es un ejercicio que me indicaba Brandon, que había sido de la prueba anterior, ¿no? Decía, dada la función g desde menos infinito hasta cero aquí, un segundito, ahí, en 5 hasta más infinito, de x cuadrado menos 3x más 5, y decía, ¿es o no invertible? Y de serlo, encuentre su función inversa. Ahora, eso es lo que les daba. Steven, muchas gracias, tranquilo. Ya, verán, ahorita es chévere, Steven. Lo voy a recibir como regalo de cumpleaños, que mañana ya estamos 12, ¿no? Mañana ya cumplo años. Sigo en mis veintitantos. Ok, entonces, a ver, veamos. Primero, cuando les dan este tipo de funciones, acá solo es la pregunta, ¿no? Eso no invertible, nada más, ¿ya? Entonces, la pregunta en este caso, cuando ustedes les dan este tipo de... Feliz cumpleaños. Todavía falta un poco más de una hora, pero gracias. Entonces, de entrada, chicos, una función
cuadrática completa no es una función que tiene inversa. ¿Sí? Así. Si usted le quiere encontrar una función cuadrática a la inversa, si su dominio son todos los números reales, por ejemplo, usted sabe que una función cuadrática es así, ¿no? Ahí. Esta función no tiene inversa, así como está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que entonces esta función que está aquí sí tiene inversa? Porque lo que hacen es reducir el dominio, escoger una partecita para que pueda tener inversa. ¿Cómo escoge esa parte? Tiene que ser un lado de la función o el otro lado. ¿Sí? Desde la mitad puede ser cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir de aquí a acá. Esta es una función que sí tiene inversa. O de aquí a acá. Esta es una función que tiene inversa. Muchas gracias, chicos. Pero una función que quede aquí entre el vértice no tiene inversa. Solo tiene que ser un lado. No puedo tomar los dos lados porque deja de ser una función que tenga inversa. Ahora, ¿y eso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿O por qué? ¿Cómo usted sabe que eso es cierto? Es porque una función que tiene inversa es una función que no puede tener este tipo de curvas. ¿Sí? Es decir, que al trazar una horizontal no la puedo cortar dos veces. Solo tengo que cortarla una vez. A eso también le conocemos como regla de inyectividad. ¿Sí? Entonces, desde ahí, se descarta todo lo que empiece a volver a cambiar la curva. Por eso el vértice es un punto importante para analizar. ¿Sí? Desde ahí ya tenemos esa consideración. ¿De acuerdo? Ya, ahora, vamos a ver entonces si esta función tiene o no función inversa. Ahora, ¿qué hago? Para que una función tenga función inversa tiene que ser dos cosas. O bueno, tiene que ser una cosa, tiene que ser biyectiva. Pero para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. ¿Sí? Ahí yo puedo demostrar que una función tiene inversa, cuando sea inyectiva y sobreyectiva. Y yo supongo que este tema ya lo vieron un poquito en clases, pero lo vamos a hacer un resumen rapidito. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Que una función sea inyectiva significa que sea una función de 1 a 1. ¿Sí? Es decir, que para un valor del conjunto de salida, A, B, C, debe existir un único valor en el conjunto de llegada. 1, 2, 3. ¿Sí? Es decir, debe cumplirse esto. Que sea la función de 1 a 1. Ahí. ¿Sí? A veces me decían, profe, es decir, que solo debe haber un punto de intersección o un punto de corte. Podríamos decirlo de esa manera. Solo es un único punto de corte. ¿Sí? No puede pasar que para A y para B lleguen a 1. Entonces tiene que tener un valor independiente cada uno de ellos. ¿Sí? Esto demuestra una inyectividad. Gráficamente esto se podría identificar con esta curva. Si yo trazo una horizontal, la corto una sola vez. Yo sé que esta función es inyectiva. Pero, por ejemplo, si trazo una horizontal aquí y la estoy cortando dos veces, esto ya no es inyectivo. Esto sí, igual aquí. Si trazo horizontal, bueno, aquí también hay dos cortes, ya no es inyectivo. Solo tiene que haber un corte. Por ejemplo, si yo tengo esta función así, esta función, ¿qué me dice? Ahí como está dibujada, ¿es o no es inyectiva? Así como está esta línea que acabo de dibujar a la derecha. ¿Es o no una función inyectiva? Si no, ¿por qué? Cuéntenme rápido, ya me voy. Verán, ya saben, si no responden, yo me voy. A ver. Eso no, eso no. ¿Listo? Sí, porque no hay dos cortes. Exacto, sí, simplemente eso. Si trazamos horizontales, solo la cortamos una vez. Por más, una sola vez. ¿Sí? Entonces, sí es una función inyectiva. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿y si nosotros tenemos en cambio una función cuadrática? ¿Ya? Entonces ahí, si está completa la función cuadrática, ya sabemos que eso no es inyectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Como les dije, vamos a eliminar una parte de la función cuadrática. Es como decir que nos quedamos solo con este pedacito. Ahí sí, puede ser. ¿Ya? De esa manera, entonces, esto sí es una función que sí es inyectiva. La cuadrática completa no es inyectiva. Si tomamos solo una parte, quitando desde el vértice el otro lado, entonces ahí sí es inyectiva.
que es la misma parábola de acá arriba, ¿no? Pero solo estamos tomando un pedacito de ella. ¿Sí? Con eso yo puedo demostrar una inyectividad. Pero ahora no les van a hacer que hagan un dibujo y usted con el dibujo no va a demostrar que es inyectiva. Ustedes le piden una respuesta o una resolución analítica, una demostración analítica. Entonces, y ahí es donde viene. ¿Cuál es la regla de inyectividad? La regla de inyectividad le dice que f de x1 es igual a f de x2 si y solo si x1 es igual a x2. Esta es la regla que usted tiene que demostrar para que una función sea inyectiva. ¿Sí? Si esto no se demuestra, no es una función inyectiva. Estaba viendo que algunos profes les hacen así, ¿no? F de x es igual a f de y. Si y solo si x es igual a y. Pueden hacer así, pero es un poquito peligroso confundir y con la función. Para evitar eso, prefiero simplemente separar x1 y x2, porque sigue siendo puntos de la recta. ¿Sí? Es aquí, este es un punto. X y y, que sería la coordenada x, y, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que sea inyectiva, ese punto debe ser el mismo para cualquier función. Si no se cumple, entonces no es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Ya, ok. Hasta ahí entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Ahora, segunda cosa, ¿cómo demostramos esto? Construir. Y aquí es donde más estaba viendo que tenía un montón de estudiantes que sufrían. Todavía no me pueden construir una función cuadrática completando cuadrado o utilizando fórmula general o utilizando fórmula del vértice de una parábola. Recuerden que usted necesita, así como está aquí, usted no puede empezar a construir, a calcular o a demostrar nada en una función cuadrática. Recuerde que usted necesita que solo quede una letra x, no un x al cuadrado. Si usted trabaja con ese x al cuadrado, va a terminar sufriendo para resolver eso. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes les dieron 3 métodos. Dependiendo de sus profes, les dieron 3 métodos para resolver. Uno de esos métodos fue la fórmula del vértice de una parábola, donde la función viene dada de esta manera. F de x es igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. ¿Sí? Donde x del vértice era igual a menos b sobre 2a. Y y del vértice era igual a c menos b al cuadrado sobre 4a. Este es el primer método. Que si usted utiliza este método, bacán. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que tiene que recordar? Que la función cuadrática se expresa como f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Lo que significa que aquí a sería 1, b sería el menos 3 y c sería el 5. Y con esto ya podemos construir esta función. ¿Cómo me quedaría entonces? Mi función f de x es igual a a. A es 1 por x menos, y calculamos el x del vértice. Para eso está esta fórmula de acá. X del vértice es igual a menos b. B es menos 3. Sobre 2 por a. A es el 1 que acompaña al x al cuadrado. Menos por menos más y me queda 3 medios. ¿Sí? Y aquí entonces sería menos 3 medios al cuadrado más, y el y del vértice también tiene su fórmula que está aquí. Por eso es importante que ordene, ¿no? Quién es A, quién es B y quién es C. Y luego aquí me dice C. C es 5. Menos, y aquí, B al cuadrado. B ya sabemos que es menos 3. Al cuadrado. Sobre 4 por A que vale 1. Ahí. Desde ahí, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5 menos 3 al cuadrado sería 9 cuartos. Ojo que este número al cuadrado se va a volver positivo porque está elevado al cuadrado, pero el menos que está afuera sigue ahí. Y tendríamos 4 por 20, 4 por 5 sería 20, menos 9 sería 11. 11 cuartos, que sería el y del vértice, más 11 cuartos. Listo. Esto es lo que usted necesita. ¿Por qué no puedo trabajar con lo que está acá resaltado? Porque está 2 veces la letra X e incluso tiene un cuadrado. Con eso no se puede. Con eso no se puede. Cuidado, se vaya a comer tiempo en eso. ¿Sí? Listo. Ok, ahora. Y entonces, ya, muy bien. Y entonces le quedaría ahí. Ahora, profe, a mí mi profesor me hace utilizar otro método. Segundo método.
¿Ya? Puede ser cualquiera de los tres. ¿Sí? Entonces, ahorita os voy a explicarles los tres. Si usted utiliza este, bacán. El segundo método es una fórmula un poco más directa, donde les dice en cambio que f de x es igual a por x más b sobre 2a al cuadrado, y aquí era menos, arriba era el b al cuadrado menos, creo que era ahí, 4a por c sobre 4a. Ahí, ¿sí? Que también hay estudiantes que utilizan este método. Hay profesores que les hacen utilizar este método. Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Igual a sería el 1, así que aquí también sería 1. Por x más b es menos 3, entonces aquí cambiaría menos 3 sobre 2 por a que vale 1, 2 por 1 sería 2 al cuadrado. Menos b al cuadrado, b es menos 3, al cuadrado sería 9. Menos 4 por a que es 1 y por c que es 5. ¿Listo? Sobre 4 por a que es 1. Y me quedaría entonces f de x es igual a x menos 3 medios al cuadrado. Y aquí 9 y aquí era el 5, ¿no? Entonces 4 por 5, 20. Sería 20, menos 20. 9 menos 20 sería menos 11. Por el menos que está acá afuera sería más 11 sobre 4. Y si se dan cuenta es la misma expresión. Con cualquiera de los dos métodos está bien. Profe, ¿no debería ser positivo el 3 medios? El 3 medios... No, es que la fórmula tiene menos aquí. Y como aquí te quedó 3 medios positivo, por el menos de la fórmula, por eso cambió. ¿Sí? En cambio, si tuvieras un menos aquí, por el menos de la fórmula cambiaría a más. ¿Ya? Aquí me decía si debe ser menos. ¿Ya? No sé si ahí quedó claro este Naji, creo que era, ¿no? Listo. Segundo método. Ojo. Ahí tienen dos métodos. Tercer método. Aquí les hacen utilizar tres. No se pondrán a hacer los tres, ¿no? Escogerán uno, el que hace su profesor. Listo. El tercer método es completando el cuadrado. ¿Cómo se hace en cambio? Disculpe, pero siempre debo poner las letras para poder reemplazar en la fórmula. Es más para que no te vayas a perder. Si tú ya les reconoces, no es necesario. Pero estos siempre les escribo porque a veces todavía se me pierden en el orden. Entonces, ya teniéndolas ahí es como que la tienen más clara. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí creo que está un poquito más claro, ¿no? Ahora, vamos, seguimos. A ver, espérenme un segundito. Denme un segundito. Ya. Entonces el tercer método es construir el cuadrado. A ver. Denme un segundito. Ya, listo. Ok. Ahorita, disculpe. Muy bien, ahora sí. Ahora, ¿cómo es el tercer método? El tercer método es lo de completar cuadrados. Completar cuadrados. Ya, hay profes que les hacen utilizar uno, el primero, hay otros profes que les hacen utilizar el segundo y hay otros profes que les hacen utilizar el tercero que vamos a hacer ahora. Cualquiera de ellos está bien. A la final van a ver que la respuesta es la misma. Solamente ahorita quiero que identifiquen, ¿no? Si es que alguno se me complica utilizando alguno de esos métodos, que lo puedan volver a poder utilizar. Que no es un tema complicado, pero depende del profe. A veces les hacen utilizar uno u otro. ¿Cómo se hace lo de completar cuadrados? Lo mismo, tenemos la función, que en nuestro caso era x cuadrado menos 3x más 5. Y de aquí lo que vamos a hacer es formar un trinomio cuadrado perfecto. Por eso se conoce como completar cuadrados, ¿no? ¿Qué hago? Agrupar los que tienen x y separar el que no tiene, ¿sí? Para poder completar el cuadrado lo que hago es, al número que está en la mitad, lo divido para 2 porque acuérdense que el trinomio cuadrado perfecto era a cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, para que me quede a más b
al cuadrado. Y cuando tenía menos, a menos b al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ok. Ahí. Ahora, lo que hago entonces es, el número que está en la mitad, lo divido para 2. Aquí no puedo simplificar, entonces, y ese número, siguiendo la regla, cuadrado del primero ya está. El doble producto del primero por el segundo ya está. Lo que me faltaría es el cuadrado del segundo, que es el que obtuve aquí al dividir para 2. Y ese entonces sería más 3 medios al cuadrado. Ese sería el cuadrado del segundo. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Acabo de sumar un 3 medios al cuadrado. Se alteró mi ecuación. Para que no se altere lo que acabo de sumar, resto. Menos 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el objetivo? Haber formado aquí lo que está acá. El trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿y qué sigue? Luego simplemente aquí es el de a más b. Es decir, la raíz del primero, que es x al cuadrado, la raíz es x, menos por el signo que tenemos aquí, la raíz del segundo, 3 medios al cuadrado. La raíz sería 3 medios al cuadrado. ¿Listo? Y he formado el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿qué sigue? El más 5 menos 3 al cuadrado sería 9 sobre 2 al cuadrado sería 4. X menos 3 medios al cuadrado y hago esta suma. 4 por 5, 20. Menos 11 me quedaría, menos 9 me quedaría 11 cuartos. Y si se dan cuenta, es la misma. Cualquiera de los tres métodos usted puede utilizar. ¿Cuándo se debe aplicar cuadrados? Cualquiera. ¿Sí? O sea, no le exijo que haga el primero, el segundo o el tercero, porque yo sé que cada profesor les enseña con un método diferente. Entonces, mi idea es que usted tenga claro cuál es el que usted le convenga, a cuál le parece más conveniente, cuál es el que está utilizando su profesor y con ese resolver o con ese empezar. Recuerda que este todavía recién es el primer paso. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es encontrando su función, pero con una sola letra X. Porque como ven acá arriba lo que resalté está 2 veces la letra X. Y yo ahí no puedo construir nada. En cambio aquí sí. ¿Sí? Entonces este es el primer paso. Usted escoja. Si le hacen trabajar con el método 1, utilice el método 1. Si le hacen trabajar con el método 2, utilice el método 2. Y si le hacen trabajar con el método 3, utilice el método 3. Cualquiera de los tres está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo el 3 medios positivo dentro del paréntesis? No, es que el 3 medios es siempre positivo. ¿Sí? Porque seguimos la regla. El único que puede cambiar es el que está en la mitad, el de 3. Que es, ya sabes, ¿no? Cuadrado del primero, más o menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, ese siempre tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque vas a sumar. Y luego afuera, si tú sumaste, afuera lo que restas. ¿Ya? ¿Ok? Listo. ¿Puedes repetir el tercer caso? Ya, bueno, el tercer caso. Primero agrupas los que tienen X. Segundo, al número que está en la mitad, lo divides para 2 para aplicar esto del doble producto. ¿Sí? Entonces se divide para 2. El resultado sería el segundo término, que es b, y lo elevamos al cuadrado, más el cuadrado del segundo. Como este es el segundo, el que dividimos para 2 es el segundo, agregamos el más el cuadrado del segundo. Lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Y luego simplemente, ¿siempre se divide para 2? Sí, siempre se divide para 2 porque la regla del trinomio cuadrado perfecto te dice más el doble producto. ¿Sí? Por eso se divide para 2, para quitar ese doble producto. ¿Sí? Entonces, solamente siguiendo la regla del trinomio cuadrado perfecto. Eso es lo que se aplica ahí. ¿Ya? ¿Listo? No sé si hay todavía alguna pregunta más. ¿Ya? Y de ahí sí, lo que sumaste restas y ahí ya tienes el trinomio cuadrado perfecto. Ya tienes el a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A la raíz del primero, la raíz de x al cuadrado es x, menos por el signo que tenemos aquí, con menos aquí también iría menos, la raíz del segundo. A ver, aquí no es. Aquí. Menos la raíz del segundo. La raíz de 3 medios al cuadrado es 3 medios. Por eso me quedó x menos 3 medios al cuadrado y se forma el trinomio cuadrado perfecto. Todo lo demás afuera y lo resuelvo. Y ahí está, es el mismo. Entonces no es que estoy haciendo, no se pondrán a hacer los tres casos.
No les van a subir los puntos por hacer 3 casos diferentes de la misma parte. Entonces usted escoja el que le conviene. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces ahí sí. Ahora sí, ya les he explicado lo primero que es una función inyectiva y les he explicado lo segundo en cuanto a cómo construir una función. Entonces ahora sí, podemos resolver este ejercicio. Entonces el ejercicio me daba la función, voy a llevarla de nuevo acá. Tenemos la función g que iba desde menos infinito hasta el 0. Los reales que va desde el 5 hasta el más infinito. Ahí. De x en x al cuadrado menos 3x más 5. Esa es la función, ¿no? X al cuadrado menos 3x más 5, sí, ya, ok. Esta es nuestra función. Ahora, lo que me está preguntando es si esta función tiene o no tiene cómo ser inversa, o tiene o no tiene cómo invertir, ¿sí? Ahora, ¿cómo se demostraba que una función tiene inversa? Para saber que tiene inversa, primero había que demostrar que es inyectiva, que ya les expliqué a qué se refería inyectiva, y sobreyectiva, ¿sí? Ahora, pero para yo demostrar cualquiera de esto, incluso para encontrar su inversa, no puedo trabajar con la función como está aquí. Entonces, ¿qué hice? La transformé en una función más fácil de despejar. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? ¿Qué les quedó? Les quedó x menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. Es la misma función, es la misma x cuadrado menos 3x más 5. Pero aquí, ¿cuál es la ventaja? Aquí la ventaja es que solo hay una vez la letra x. Mientras que en lo que está acá a la izquierda tienen un x al cuadrado y tienen un x. Lo cual, al momento de querer aplicar inversa, inyectiva, sobreyectiva, no me va a dejar. Entonces, por eso es que se utiliza el método de transformarla a una función canónica, se le suele decir. ¿Sí? Listo, entonces, ahora, ¿y por qué quiero despejar esto? Empezamos entonces. Necesito que sea una función inyectiva. Entonces buscamos. Primero, la regla de que sea inyectiva, no se olviden, f de x1 es igual a f de x2 si y solo si x1 es igual a x2. Entonces tenemos que partir de esto para llegar a lo que está acá a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo único que tenemos que hacer es nuestra función f de x. Reemplazar con el f de x1. ¿Cuál era f de x? Acá está. Esto es f de x. F de x es x menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a reemplazar aquí. Entonces, el primer paso es reemplazar. ¿A qué es igual f de x? A x menos 3 medios al cuadrado más 11. ¿A qué es igual f de x1? Lo mismo, solo que en lugar de x sería x1. Menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. Es igual a, y el otro lado tenemos f de x2. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Pero ahora con x2 menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? Hasta ahí sería el primer paso. Vamos a partir de la función y vamos a tratar de llegar a lo que está aquí a la derecha. Es decir, tenemos que ir eliminando todo, hasta que solo me quede un x1 igual a x2. Si no nos queda eso, esa función no tiene inyectividad. Y esa función no puede ser inversa. ¿Ya? Entonces, sí nos toca de ley aplicar esto. Y empezamos. Primero el 11 cuartos que está sumando pasa al otro lado a restar. 11 cuartos menos 11 cuartos se me eliminaría. Por ahora tenemos x1 menos 3 medios igual a, al cuadrado, perdón, igual a x2 menos 3 medios al cuadrado. El siguiente paso sería eliminar ese cuadrado. Eliminamos sacando la raíz. Pero les pregunto, para esto tienen que estar ustedes atentos, clarísimos en este paso. ¿Qué pasa cuando usted a un valor que esté elevado al cuadrado le saca raíz? ¿Qué pasa cuando a un valor que esté elevado al cuadrado le saca raíz? ¿Mm? Cuéntenme.
Se me fueron. A ver, cuénteme, vamos rápido. Queda valor absoluto, perfecto. Eso es justamente lo que me queda ahí, ¿no? Me queda entonces un valor absoluto. X1 menos 3 medios, valor absoluto, es igual a, y al otro lado también, X2 menos 3 medios. Ahí. ¿Sí? Y entonces, por esta parte, justo en este paso, por eso es que una función cuadrática no tiene inversa. ¿Se acuerdan que les dije que la función cuadrática no tiene inversa porque quedaba así? Y justamente por este valor absoluto. Porque cuando el uno es positivo, el otro puede que sea negativo. Entonces, en ese paso no tiene inversa. Y me toca buscar una manera de poder resolver. Y para eso me dieron justamente este de aquí, el dominio de la función. Porque yo aquí puedo saber si ese valor absoluto va a ser positivo, va a ser negativo o va a ser positivo y otra parte negativa. Si tomo todos los números reales, como ven aquí, este valor absoluto va a ser positivo en una parte y negativo en otra. Pero para eso me dio el dominio. Me dice, no, ¿sabes qué? El dominio te dice que solo vas a tomar una partecita. Ahora, entonces vamos a averiguar si esa partecita que vamos a tomar es mayor o menor que 0. ¿Cómo hago eso? Construir este intervalo, en este caso x, es de menos infinito a 0. ¿Cómo se escribiría eso? ¿X es mayor que 0 o x es menor que 0? ¿Cómo se escribiría? Sí, porque a partir de eso es lo que voy a ver si mi valor absoluto es positivo o negativo. ¿Cómo escribo ese dominio en una inecuación? ¿X mayor que 0 o X menor que 0? Menor, ¿cierto? Entonces, ese valor absoluto, este intervalo de menos infinito hasta 0 es X menor que 0. ¿Sí? Listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a construir esta partecita de aquí. Porque vamos a averiguar si ese valor absoluto es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo lo construyo? Está fácil, porque solo tengo que restarle menos 3 medios. Entonces aquí, x menos 3 medios es menor que, y 0 menos 3 medios sería menos 3 medios. Entonces, x menos 3 medios es menor que menos 3 medios. ¿Esto qué significa? ¿Que esto que está aquí es positivo o es negativo? X menos 3 medios es menor que menos 3 medios. ¿Esto es positivo o negativo? Es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está aquí es negativo. ¿Qué significa? Que este valor absoluto entonces ha sido positivo o negativo. Ese valor absoluto también es negativo, lo acabamos de comprobar. Si nosotros tuviéramos un intervalo que, por ejemplo, me quedaría, no sé, si me hubiese quedado así, x menos 3 medios es menor que 1, por ejemplo. Ahí sí estuviéramos en problemas. Porque va a haber una parte que va a ser negativa y va a haber otra parte que va a ser positiva. Pero no, aquí menor que menos 3 medios va a ser siempre negativo. Y con eso ya puedo eliminar ese valor absoluto, porque ahora puedo estar seguro que el valor absoluto que está aquí siempre es negativo. Entonces ya se va el valor absoluto y solo me va a quedar menos x1 menos 3 medios es igual a menos x2 menos 3 medios. Porque acabamos de comprobar que lo que está dentro de este valor absoluto siempre es negativo. ¿Sí? Ahí, preguntas, chicos. Ojo, porque si no, no podemos eliminar el valor absoluto y no podríamos demostrar una inyectividad. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿no? Lo que hacemos es partir del dominio. Profe, ¿qué pasaría si el valor absoluto está en positivo y negativo? Ya no podríamos avanzar y esa función no tendría función inversa. Justamente eso les comentaba. Si esta función tendría una parte positiva y otra parte negativa, ya no tendría inversa. Ni para qué continuar. Ponemos no tiene inversa y se acabó el ejercicio. Porque a ustedes les pregunta, este ejercicio les preguntaba, ¿esta función tiene o no tiene, puede o no puede invertirse? Si se puede invertir, encuentre su inversa. Sí, pero si no se pudiera, pues si tuviera una respuesta que aquí me queda una parte positiva y una parte negativa, no podría eliminar el valor absoluto. ¿Sí? Y si no puedo eliminar el valor absoluto, hasta aquí muere. Y esta función no es inyectiva y no tiene inversa. Sí, entonces, ¿puede repetir esa parte, porfa? A ver, voy nuevamente. Creo que aquí la parte del valor absoluto es lo que más problemas les está dando. Entonces,
como les dice aquí el ejercicio, ¿no? Hasta aquí el valor absoluto. Hasta aquí creo que todos estamos claros. ¿Sí? Luego, hasta esta parte. Pero a partir de aquí les decía, una función cuadrática aquí, en este punto es donde tiene problemas una función cuadrática. Por esta parte de aquí es que una función cuadrática no tiene inversa. Y entonces, para eso me dieron el dominio que está acá. Para poder desaparecer ese problema del valor absoluto. ¿Cómo? Vamos a averiguar si este valor absoluto que está aquí es positivo, es negativo o tiene ambos, una parte positiva y una parte negativa. Profe, ¿nos podrían poner un ejercicio de valor absoluto siendo uno positivo y el otro negativo? No les han puesto, porque si te llegan a poner eso, solamente tendrías que escribir no tiene inversa y se acabó, porque más o menos tendrías esto, así. Si ese valor absoluto te queda una parte positiva y otra negativa. Y como les dije, esto no puede pasar, porque una función que quede así no tiene inversa, tiene que quedar así. No tiene que haber una curva de regreso hacia arriba. ¿Sí? Por eso no pueden darles una función que tenga una parte positiva y una parte negativa. ¿Ya? Al menos a la poli no. A la ESPE sí le pusieron, porque a la ESPE le hacían redefinir intervalos. A ustedes no, ustedes solamente les preguntaban, ¿se puede o no se puede invertir? De ser así, encuentre su inversa. Pero por si acaso, vamos a suponer que sí les pusieron un problema donde les dieron un dominio de esta manera, desde menos infinito hasta el 3. Entonces, del vértice se pasó un poquito más y les quedó una gráfica de este estilo. Así. Entonces, solo viendo la gráfica que acabo de resaltar, les pregunto, ¿esa función tiene o no tiene inversa? Solo con lo que les acabo de resaltar. Ahí. ¿Esa función tendría o no tendría inversa? Ahí ya no tiene, ¿cierto? Entonces, cuando les ponen este tipo de ejercicios, no se van a salvar tampoco. No es que van a poner, no tiene inversa y se acabó. Sino que cuando les ponen este tipo de ejercicios, les preguntan. La pregunta que les hacen es, ¿tiene inversa? ¿Tiene inversa? Ya. Y si les dieron una respuesta de esta manera, donde tienen una parte positiva y una parte negativa del valor absoluto, porque no puede quedar así, tiene que quedar o solo negativa o solo positiva. Si tienen una parte que les da positiva y negativa, entonces esto no tiene inversa. Pero, ustedes ya son universitarios y si les ponen este tipo de cosas, lo que normalmente le mandan a hacer es redefina. Ahora, ¿qué es redefinir? Es volar la parte que me está estorbando. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Busco el vértice y solamente el dominio. Si llegaba hasta el -3, digamos que el vértice estaba en 1. Entonces lo redefino y digo que el intervalo solo va a ser desde menos infinito hasta 1. De esa manera elimino la parte que me está estorbando y empiezo a resolver ahora sí. ¿Sí? Entonces eso. Pero ustedes no les están haciendo eso, ¿no? Ustedes les están poniendo valores que sí tiene inversa. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Cómo entonces encuentro la inversa? Como les dije, hasta ahí, hasta donde estamos en este paso, hasta ahí no tiene inversa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el dominio que el mismo ejercicio me dio, el valor que está acá arriba de menos infinito a 0. ¿Y qué hacemos? Lo escribimos como una inecuación. Si dice que va desde menos infinito a 0, significa que x es menor que 0. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esto? Para saber si el valor que está aquí en el valor absoluto es positivo o es negativo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo sé eso? Construyo a partir de mi dominio lo que está aquí dentro del valor absoluto. Si eso me queda positivo, es un valor absoluto positivo. Si eso me queda negativo, es un valor absoluto negativo. ¿Cómo hago eso? Solamente tengo el x menor que 0, que es el dominio. Y aquí me dice x menos 3 medios. Entonces aquí le voy a restar 3 medios. ¿Qué me queda? Me queda que x menos 3 medios es menor que menos 3 medios. Y ahí ya está construido. Ahora, solo viendo esto es menor que menos 3 medios. ¿Significa que esto es positivo o es negativo? Acabo de construir lo que está dentro del valor absoluto y ahí sí, con toda seguridad puedo decir que eso es positivo o es negativo. A ver, ¿qué sería?
Es negativo, ¿cierto? Porque es menor que un número negativo. ¿Sí? Es menor que menos 3 medios. Solo puede ser negativo. Solo puede ser menos 2, menos 3, menos 5. Es negativo. Lo que significa que lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Y con eso ya me puedo deshacer del valor absoluto. Solamente tengo que poner que eso es negativo. X1 menos 3 medios es igual a menos X2 menos 3 medios. Y de esa manera ya me deshago del valor absoluto. Un problema menos. ¿Sí? Si les hubiese quedado mayor que 0, igual, todo positivo, entonces en lugar del menos ponía el más y desaparecía el valor absoluto. ¿Sí? Porque el intervalo en el que se encuentra mi dominio me dice que solo tiene un signo, que no tiene una parte positiva y una parte negativa, sino el mismo signo. Solo tiene una parte negativa. Y eso me ayuda para eliminar el valor absoluto. ¿Sí? Listo. Cada vez que ustedes rompen un valor absoluto, saben que tienen que considerar con positivo y tienen que considerar con negativo. Pero aquí, como ya sé que es negativo siempre, entonces, listo. En el dominio no nos darían en 1 o 2, ¿verdad? Solo sería 0. Ah, no, sí te pueden dar, siempre y cuando te quede. O sea, lo que tienen que darte es un dominio donde el intervalo quede siempre con el mismo signo. Profe, ¿y cómo sé que es negativo? Fíjate aquí, este número es menor que menos 3 medios. ¿Qué números pueden ser menor que menos 3 medios? ¿Los positivos o los negativos? Ahí, por eso es lo que teníamos que construir ahí. Es para la pregunta que me hacía, creo que era Sebastián. Solo los negativos, ¿cierto? Entonces, por eso sé que es negativo. ¿Sí? Eso. Solamente en eso te fijas. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí sí. Entonces, ahora sí desaparecí el valor absoluto. Espero que ahí haya quedado más clara esa parte de cómo deshacerme del valor absoluto. Puede que ustedes les pongan tal vez hacia el otro lado, ¿sí? Pero la idea es la misma, que quede solamente o positivo o negativo lo que está dentro del valor absoluto. De esa manera entonces yo me deshago del valor absoluto y le pongo el signo que lo que está dentro tiene. ¿Ya? En este caso me quedó negativo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, y de esa manera, ahora sí continúo. Aquí menos multiplico por menos 1, menos con menos se van. Y por último, el 3 medios que está restando pasa al otro lado a sumar. Menos 3 medios más 3 medios se restan y me queda que x1 es igual a x2. Y con esto entonces sí concluí bien. Por lo tanto, acabo de concluir que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque partí del f de x1 igual a f de x2 y demostré que x1 es igual a x2. Acuérdense que ahí se cumple la inyectividad. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas en este primer paso? Bueno, ya el segundo. El primer paso fue construir la función, pero con una sola x. El segundo paso fue ahorita demostrar la inyectividad. Vamos con el tercer paso. El tercer paso, en cambio, es demostrar que es sobreyectiva. Acuérdense que para que una función sea inyectiva, perdón, tenga inversa, tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. ¿Ya? Ahora, ¿cómo demostramos entonces que una función es sobreyectiva? Lo que tenemos que hacer es encontrar el recorrido. ¿Sí? Una función es sobreyectiva cuando el recorrido es subconjunto del conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Lo que ustedes tienen acá. Entonces vamos a construir nosotros la función para ver si nuestra función pertenece o no a este conjunto de llegada. ¿Es o no un subconjunto del conjunto de llegada? Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo construimos una función? Se construye a partir de lo que tenemos aquí, del dominio. Si nos dice que x va desde menos infinito hasta 0, eso ya me enseñaron ustedes mismos, que eso es lo mismo que decir x es menor que 0. Eso es el dominio que está ahí. X menor que 0 significa que viene desde menos infinito hasta 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer para encontrar el recorrido? Vamos a hacer que esta función que está aquí, este x, se convierta en todo lo que está acá. Porque esto es la función f de x. Eso es y. Eso es lo que me da el recorrido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago?
ir formando de a poco toda esta cajita que está aquí. ¿Sí? Parto de X, parto del dominio y empiezo a formar toda esa cajita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, como nosotros, por eso era tan importante que sepan sacar esta función con una sola letra X. Y ahora empiezo. Lo primero que veo es que ahí hay un menos 3 medios. Entonces le voy a restar a la función 3 medios. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 3 medios es menor que, y 0 menos 3 medios sería menos 3 medios. Primer paso. Luego, veo que está elevado al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado. Pero ojo, y aquí tengan mucho cuidado. El menos 3 medios es un valor negativo que está antes del, bueno, el x menos 3 medios es un valor negativo que está antes del menos 3 medios. Es como si tuviéramos un menos 3 menor que un menos 2. ¿Sí? Más o menos así está. Por eso el menos 3 medios está más a la izquierda. ¿Sí? Quiero que tengan claro esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado. ¿Qué pasa cuando a los negativos los elevamos al cuadrado? El menos 3 se convierte en 9 y el menos 2 se convierte en 4. ¿Seguirá estando bien esa inecuación así? Sí, ¿no? ¿Por qué? Exacto, ojo, la inecuación cambia de sentido, ¿sí? Porque en los negativos siempre va a pasar eso, ojo. En los positivos no pasa nada de eso, ¿no? Porque podemos tener un 2 mayor que 3 y al elevar al cuadrado esto sigue siendo 4 y el 2 mayor que, esto es, ¿qué estoy hablando? 2 menor que 3 en los positivos. Puedo tener un 2 menor que 3 y al elevar al cuadrado 4 menor que 9 sigue estando bien. Pero en los negativos sí cambia. ¿Sí? Es decir, esto solo es un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando usted eleva al cuadrado a números negativos, el sentido de la inecuación cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos 3 medios al cuadrado es mayor que 9 cuartos. ¿Sí? Porque esto se elevó al cuadrado. Entonces, estos serán menores que 0. Y cuando son menores que 0, al elevar al cuadrado, cambian de sentido. ¿Ya? ¿Listo? Ojo en esa parte, no quiero que se me vayan a perder. Esa es la que también les puede hacer caer en errores. ¿Listo? Y a partir de aquí ya está más sencillo. Solo me falta sumarle los 11 cuartos. Más 11 cuartos a todo. Entonces, ¿qué me va a quedar a la izquierda? X menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. Ojo, estoy formando lo que está acá arriba. Por eso ya le sumé ya le resté el 3 medios. Luego lo elevé al cuadrado y solo me faltaba sumarle el 11 cuartos. Es mayor que, y aquí 9 cuartos más 11 cuartos, 9 más 11 me quedaría 20 cuartos. ¿Sí? Y ahí, listo. ¿Qué es esto? Esto es F. ¿Qué es eso? Me acordé de mi director de tesis. Yo iba con mi proyecto y me decía, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es esto? La función F. F es mayor que, y cuarta de 1 a 4, cuarta de 25. Me quedaba 5. Y el 0, Inge, es que es mayor. O sea, lo que te está indicando el 0 es que ahora son positivos. Eso te está indicando. ¿Ya? Entonces, simplemente ese sería el valor, ¿no? Simplemente, igual el 0 se invertía, ¿no? Cambiaba de dirección. Ahí era. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Ya? Pero sigue siendo, o sea, lo que te indica es que son positivos. Nada más. ¿Ya? Listo. ¿Ok? Porque al elevar al cuadrado se volvieron positivos. Nada más. ¿Ya? Ok. Y entonces me quedó que f es mayor que 5. Ojo, todo esto es f, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se escribe entonces ese recorrido? Porque el recorrido, recuerden que es la función. El recorrido de f, ¿cómo se escribiría esto como intervalo? Ya tenemos calculado. Y ahí no se me vayan a caer y olvidarse cómo se escribe ese intervalo. ¿Cómo se escribiría? Se escribiría, como está apuntando hacia la derecha, entonces va desde el 5 y dice mayor es abierto hasta más infinito.
¿Sí? Perfecto, muy bien, Kate. Kate o Katy. Entonces, bien. Y ahora sí. Listo, he encontrado el recorrido. Ahora, ¿cómo sé si la función es o no es sobreyectiva? ¿Se acuerdan que les dije qué tenía que ser para que sea sobreyectiva? A ver, ¿qué tenía que ser para que sea sobreyectiva? El recorrido tenía que ser subconjunto de quién? Tenía que ser subconjunto del conjunto de llegada. ¿Eso no? ¿Tienen o no tienen el mismo valor el conjunto de llegada y el recorrido? Sí, ¿verdad? Sí tiene. El conjunto de llegada, no el de salida, igual al conjunto de llegada. Y si tienen, ¿cierto? Entonces sí. Por lo tanto, entonces, sí es sobreyectiva. Y como la función es inyectiva y es sobreyectiva, con esto ahora sí puedo decir que sí tiene inversa. ¿Sí? ¿Listo? Profe, ¿puede repetir cómo determina el recorrido? Tiene que ser igual el recorrido es lo que estamos haciendo. Justo esto es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí, todo este proceso es encontrar el recorrido. ¿Sí? Todo ese proceso que hicimos paso a paso es lo que tenemos que hacer para encontrar el recorrido. Formar a partir del dominio, es decir, de esto que está aquí, de menos infinito a cero, que es el x menor que cero, construir nuestra función. Construir el x menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos, que fue lo que hicimos. Porque esa es la función. Y con eso podemos sacar el recorrido. ¿Sí? Listo. Y ahora sí, como ya hemos encontrado que el recorrido es subconjunto del conjunto de llegada, entonces ahora también podemos concluir que esta función sí tiene inversa, ya que si es inyectiva, si es sobreyectiva, entonces sí es invertible. ¿Ya? Ah, lo del 5 al más infinito. Es solamente esto, aquí F. Es como mirar una flecha. Si lo dibujamos, esto estaría así. Desde el 5 está apuntando hacia donde dice mayores que 5, abierto, y está apuntando hacia más infinito. Por eso el recorrido cuando dice mayor que 5 es de 5 a más infinito. Profe, ¿y si me saldría de 6 a más infinito y de 4 a más infinito, cuál sería sobreyectiva? La que sería sobreyectiva sería la de 6 a más infinito. Sobreyectiva es cuando pertenece al conjunto de llegada. Y el 6 al más infinito, sí, porque estaría del 6 al más infinito, sería algo así, del 6 al más infinito. Sí pertenece al conjunto de llegada. Pero si te sale del 4 al más infinito, esa función ya no es sobreyectiva. Porque como te puedes dar cuenta, hay una parte del intervalo que no pertenece al conjunto de llegada. Sí, que no pertenece al 5 al más infinito. Entonces deja de ser sobreyectiva. ¿Sí? Entonces ahí. Tiene que ser igual o tiene que ser subconjunto del conjunto de llegada. Así que en este caso sí cumplió. ¿Ya? No sé si ahí quedó ya clara esa duda, Isma, ¿no? Para los chicos que están por aquí aprendiendo esto, recuerden que si tengo chicos que están planeando entrar a la U, estos ya son temas de la nivelación. ¿Sí? Entonces, pilas para eso. Igual, ya saben, ya mismo empezamos también en 2 semanas los vacacionales para nivelación. Para el primer semestre ya les comentaría, para los que me estaban pidiendo clases de física newtoniana, de cálculo diferencial y álgebra lineal, todavía no les puedo confirmar. Estaría confirmando un poco más adelante. ¿Y cómo quedó la inversa? Ya, ahorita vamos, recién ahorita vamos a calcular la inversa. Si es invertible, ahora, ¿cómo se calcula la inversa? Justamente con eso termina este ejercicio. Partimos de nuestra función y igual a x menos 3 medios al cuadrado más 11 cuartos. La función inversa es la función contraria a lo que tenemos. Por lo tanto, nuestra función es y. La función inversa es despejar para que quede x. Eso es la función inversa. Entonces, primero me está estorbando este 11 cuartos, que está sumando. Lo paso al otro lado a restar. Y me quedaría y menos 11 cuartos es igual a
x menos 3 medios al cuadrado. Voy a borrar, disculpen, el dibujito que tenemos acá para poder calcular la inversa de manera correcta, ¿sí? Porque si no nos va a faltar espacio. Ahí. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí. Ahora, luego lo siguiente sería eliminar esa raíz cuadrada. Perdón, ese cuadrado. Así que sacamos raíz cuadrada. Pero otra vez viene el mismo problema que tuvimos al inicio. ¿Qué pasaba cuando le sacábamos raíz cuadrada a un número que está elevado al cuadrado? Nos queda valor absoluto de x menos 3 medios. ¿Sí? Pero nosotros esto ya lo resolvimos. ¿Y qué hacíamos? Como ya sabemos aquí, lo que estaba dentro del valor absoluto ya lo resolvimos. ¿Qué era? ¿Positivo o negativo? Lo que estaba dentro del valor absoluto, ¿qué era? ¿Positivo o negativo? Ya los hice hacer eso. Era negativo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que este valor absoluto era negativo. Entonces nos queda y menos 11 cuartos es igual a menos x menos 3 medios. ¿Sí? Entonces ustedes ya sabían esto. ¿Sí? Y ahora sí, rompemos ese negativo y nos quedaría raíz de y menos 11 cuartos es igual a menos por x sería menos x, menos por menos más 3 medios. Y ahora sí, solo me falta despejar. El x que está restando lo paso a la izquierda a sumar. El 3 medios se queda ahí y la raíz que está sumando la paso a la derecha a restar. Y me queda entonces y menos 11 cuartos. Esta sería la función inversa. Y si la quieres escribir como función inversa, solamente se le cambia el nombre. X se convierte en f a la menos 1 de x. Y y se convierte en x y me queda es igual a 3 medios menos la raíz de, y aquí simplemente cambia el nombre a x menos 11 cuartos. ¿Sí? Entonces, es la función que está acá, ¿no? Aquí ya está la función inversa abajo. Solamente que hay profes que les piden que le cambien el nombre. Y me quedaría entonces f a la menos 1 de x, que sería la función inversa de x, es igual a 3 medios menos, como es la función inversa, y cambia por x, menos 11 cuartos. Y ese sería un ejercicio completo de una función compuesta. Ahora, lo más importante en esta parte, porque esto ya se vuelve repetitivo, lo más importante está acá, en este primer paso. Si usted no construye bien aquí, por más que el ejercicio sea repetitivo, se va a comer todo el ejercicio. Entonces, ojo a cómo construir esto, ¿no? Le di 3 métodos para que usted pueda construir esa función. Utilice el que le parezca más conveniente. Construya bien esa función porque como ve, todo parte de ella. Para demostrar inyectividad, necesité esa función. Para demostrar sobreyectividad, necesité esa función. Para calcular la inversa, necesité esa función. Y si usted me la calcula mal a la función, se me puede comer todo el ejercicio. Entonces tenga mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas, dudas, curiosidades, inconvenientes? ¿No? ¿Listo? Ok, esa sería una de las preguntas, es una de las más completas que tendría. Otra que estaba viendo que se me habían olvidado, que fue una de las preguntas del examen del primer parcial, del primer bimestre, fue valores absolutos. No sé cómo se me olvidaron tanto los valores absolutos. Verán que yo dejé lives completos de hasta 3 horas enseñándoles a resolver valores absolutos. Lógica matemática, también hay lives en el canal que quedaron completitos para eso. Revisarán porque ya en esta prueba eh, tendrían todo eso. Sí, no los quiero ver después otra vez en el Exonera. Tienen que pasar ya ahora. En ecuaciones con valor absoluto, con fracciones, mañana les ponen. No les ponen con valor absoluto y con fracción. Sí les ponen en ecuaciones con valor absoluto, pero posiblemente sean estilos más o menos algo como esto. Valor absoluto de x más 3. Aquí, perdón. Pongámosle algo así. Valor absoluto de x más 3
es mayor o igual que 2, es mayor que 2 menos valor absoluto, pongamos, menos valor absoluto de x menos 1. Más o menos así. ¿Sí? De esa manera. ¿No? Por ahí estarían los tipos de problemas con los que se estarían encontrando. ¿Qué de inducción, Inge? Ira. No, no creo que vaya a inducción. Y si les ponen una demostración sencilla. ¿Por qué? Porque no les dieron mucho de inducción. O sea, la clase de inducción estuvo metida creo, en ecuaciones. Ni siquiera les dieron completo el tema de inducción. En el anterior pusieron con fracciones. O sea, pero no en valor absoluto. El valor absoluto, al menos, no. Yo lo que estaba viendo del anterior, no estaban poniendo así con doble valor absoluto en fracción. ¿Eso es inecuación, profe? Sí, eso es una inecuación con doble valor absoluto. ¿Ya? ¿Cree que sea parecido el examen del anterior periodo? Nunca son los mismos. Tienen la misma estructura, es decir, tienen una pregunta de lógica, tienen una pregunta de inecuación, tienen una pregunta de función, tienen una pregunta de modelamiento y posiblemente una o dos preguntas de trigonometría. Sí, o sea, la misma estructura tiene, pero no las preguntas similares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que les ponen esta función de cuadrática, pero posiblemente ustedes les pongan una función así. F de, supongamos, del 2 al 5 en 4 hasta 20, supongamos, de x y aquí tal vez les pongan un menos 2 x al cuadrado más 7x menos 3. ¿Qué cambió? Que aquí les pusieron solamente un x al cuadrado. Entonces, ¿qué hago con el menos 2? También hicimos videos de cómo construir esto, pero esto ya ustedes ya saben, ya tienen las fórmulas para construir esto. ¿Sí? Entonces, ya, listo. Explico un ejercicio de cada. Ay, a ver. Entonces, primero, vamos con algo de lógica. Esto no creo que. Bueno, vamos primero a esta inecuación. Esta ya tiene que usted estar preparado para resolver esto. No se me puede quedar con una inecuación, como le digo. Por eso le estoy diciendo, en el canal hay videos completitos que nos preparamos para las pruebas. ¿Sí? Hasta además tienen ahí. Puede explicar un ejercicio con valor absoluto. Ya, hagamos este ejercicio que acabo de escribir aquí con valor absoluto. Cuando es un valor absoluto es fácil. Cuando es un solo valor absoluto, solamente tenemos que resolver con el valor absoluto positivo y con